buenas, les habla William Martínez Pumares para Hablando en Tico. En este capítulo vamos a conversar sobre un tema un poco delicado, tal cual es el aborto terapéutico. Pero quisiera hacer un paréntesis para comentarles que este va a ser, sigamos, el primer tema que va a salir en un podcast. Y vamos a seguir con los diferentes temas también en podcast para que ustedes tengan esa otra opción de poder escucharlo. Vamos a cambiar un poco las reglas de lo que hemos venido haciendo. Los temas pasados los vamos también a pasar a podcast. En este caso vamos a extraer de los videos y voy a hacer lectura también de los artículos que han sido publicados en la página. Durante los videos a veces no soy perfecto y me equivoco, y entonces se realizan correcciones de texto visuales. Para el caso de los podcasts vamos a tener que hacerlas con fe de ratas al final. Y voy a tratar de ser lo más descriptivo para, en este caso vamos a presentar algunas imágenes y gráficos, pues explicar más o menos las imágenes y gráficos para los que nos están oyendo. Cerrando el paréntesis del podcast, comencemos con la parte de aborto terapéutico. Resulta que hace unos días la Universidad de Costa Rica publicó una serie de resultados de encuestas. Básicamente es un curso que realizan los estudiantes de la Universidad de Costa Rica, un curso de estadística, y los diferentes grupos hacen investigación en diferentes temas. Hubo bastantes interesantes, como por ejemplo la percepción del sueño, si los ticos tienen también qué percepción tienen con la parte de los adivinos, la autopercepción, si se consideran corruptos, etcétera, etcétera. Y había un tema, el número 7, que presentaron, que fue el de aborto terapéutico. En este tema ellos hicieron algo bastante interesante. Ellos no entraron hablando de aborto terapéutico de buenas a primeras, sino que hicieron unas preguntas sobre la percepción que tiene el tico ante el aborto. Y luego de eso preguntaron sobre el conocimiento del aborto terapéutico. Pero les voy a leer, lo tengo aquí en la computadora, les voy a leer los dos párrafos, o los párrafos que este estudio ha arrojado, y vamos a irlos comentando. Primero dice: para iniciar, se indagó sobre el aborto clandestino y el 54% respondió que es fácil someterse a ese tipo de aborto en el país. Al consultar por el apoyo o rechazo hacia el aborto en diferentes circunstancias, el 57.2% respondió que está de acuerdo con que se realice si está en peligro la vida de la madre. 57.2% dicen se debe hacer el aborto si está en peligro la vida de la madre. Aquí tomemos que hay un porcentaje que no está de acuerdo en que se haga el aborto aún para que la vida de la madre no peligre. Aquí tendremos que un poquito analizar qué es lo que ellos están pensando, porque el problema con esta encuesta es que no nos están diciendo cuáles son las preguntas que se hicieron. Y sin las preguntas, las respuestas podrían analizarse de una manera diferente. Por ejemplo, no es lo mismo que le pregunten a alguien: ¿está usted de acuerdo en hacer un aborto para salvar la vida de la madre?, a que le pregunten: ¿usted cree que es necesario un aborto para salvar la vida de la madre? Porque hay gente que considera que no es necesario realizar abortos para salvar la vida de la madre, que la vida de la madre se puede salvar sin necesidad de hacer el aborto. Entonces, dependiendo de la pregunta que se haya hecho, no es que esos 30 y resto, 40 y resto de personas, por ciento de personas que dijeron que no estaban de acuerdo con el aborto, ni siquiera para salvar la vida de la madre, estén pensando en dejar a la madre morir. Entonces, hay que analizar un poco cuál sería la pregunta que se hizo ahí para poder llegar un poco a la conclusión. Puede ser perfectamente que las personas digan: no, hay que salvar el bebé y no importa que la madre muera. Entonces eso tenemos que sonsacarlo y aclararlo bastante bien para no saltar a conclusiones apresuradas. Luego dice: ese 57.2% respondió que está de acuerdo con que se realice el aborto si está en peligro la vida de la madre. Ahora bien, otra pregunta: ¿qué tal si está en peligro la salud de la madre? Ahí el 49.6% dice estar de acuerdo. Entonces hay un porcentaje que no está tan de acuerdo en que se haga el aborto para poder
mejorar la salud de la madre o evitar un peligro a la salud de la madre, pero sí está de acuerdo con la parte de salvar su vida. Muy bien. Luego tenemos que un 45.5% respondió igual, que estaban de acuerdo si el feto tiene malformaciones incompatibles con la vida. Básicamente, si el feto tiene algún tipo de problema que al nacer vaya a morir. Entonces, de esos, un 45.5% de las personas respondió que está de acuerdo con el aborto. Ojo que se va reduciendo la cantidad de personas que están de acuerdo con los diferentes abortos. Ojo que esos tres, primero, el aborto en peligro de vida de la madre, el aborto en peligro de la salud de la madre y el aborto en el caso de que el feto tenga malformaciones. Muy bien, otras opciones, continúa el texto, como si el embarazo se da en niñas, ahí un 29.5% está de acuerdo en el aborto. Ojo, el bajonazo del 49.6 a un 29.5 cuando el caso se dé en niñas, ¿verdad? Sin necesariamente estén las otras tres primeras, simplemente por ser niñas que quedaron embarazadas, solo el 29.5% está de acuerdo en que sea el aborto. Ahora, si el embarazo es producto de una violación, el 28.3% estaría de acuerdo. Ahora, si la mujer lo decide por cualquier motivo, solamente un 11.9% está de acuerdo. Y si la familia no tiene recursos para mantener más hijos, solamente el 9.8% están de acuerdo en que se haga un aborto. Entonces, noten que mientras más libre se esté haciendo el aborto, menos soporte hay de las personas. Ahora bien, ojo lo que sigue en el texto. Dice, las primeras tres respuestas conforman lo que se denomina actitud hacia el aborto terapéutico, lo que en una escala de 0 a 10 tiene un apoyo promedio de 5.8. El resto de preguntas abarcan el aborto no terapéutico, el que tiene un apoyo promedio de tan solo 2.3. Es decir, esta medición indirecta, en el sentido de que no se hizo referencia al tipo de aborto, muestra que mientras el aborto terapéutico tiene un apoyo medio o moderado, el no terapéutico tiene uno bajo. Una clasificación de las personas entrevistadas de acuerdo con sus actitudes hacia el apoyo a estos dos tipos de aborto muestra que el 38.2% está en contra de ambos, el 36.7% favorece el terapéutico pero rechaza el no terapéutico y el 25.1% se encuentra a favor de ambos. Ok, de aquí esta parte es muy interesante, pero quiero rescatar algo. Ellos, los que hicieron el informe, consideran que aborto terapéutico o actitud hacia el aborto terapéutico se mide en los tres primeros casos. ¿Y cuáles fueron los tres primeros casos? Los que yo marqué. Peligro de la salud de la vida de la madre, peligro de la salud de la madre y si el feto tiene malformaciones incompatibles con la vida. En esos tres casos es que se considera, o estos muchachos están considerando el aborto terapéutico. Y ellos consideran que en el caso de que sean menores de edad, si el embarazo es producto de violación, esos casos no entrarían como aborto terapéutico. Muy bien. Otra de las partes interesantes, voy a continuar leyendo un segundo párrafo, dice, por otra parte, al indagar cuánto han oído hablar del aborto terapéutico, 40.2% no ha escuchado al respecto y 9% no sabe o no respondió al tema. Entre las personas que se dicen haber escuchado nada sobre el tema, el 47.7% está en contra de este tipo de aborto y se evidencia una tendencia de que al haber escuchado más sobre el aborto terapéutico, la actitud se torna más favorable. Ok, aquí igual no tenemos las preguntas, pero una de las cosas que me llama la atención es que preguntan sobre haber oído acerca del aborto terapéutico. Aquí tenemos igual que la pregunta podría cambiar un poco la conclusión. Una cosa es que la gente diga que no ha oído hablar del aborto terapéutico y la otra es que no sepa. Todo lo contrario, puede ser que las personas que sí hayan oído del aborto terapéutico realmente no sepan de qué están hablando. Entonces, esto no me mide realmente cuánto saben las personas sobre el aborto terapéutico. Es una medición basada en lo que me dice la pregunta, lo que supongo que dijeron la pregunta, que es cuánto ha oído hablar del aborto terapéutico, o si ha oído hablar del aborto terapéutico.
no me llena a mí o no me permite a mí concluir qué tanto conocimiento tienen las personas sobre el aborto terapéutico. Ahora bien, si han escuchado ciertas cosas, pueden estar de acuerdo, pueden estar en desacuerdo con ese tipo de aborto. Si la información no está correcta, pues obviamente pueden tomar una de las dos decisiones basados en información que está incorrecta. Y ahí es donde tenemos un pequeño problema. Muy bien, dejemos la encuesta hasta ahí. En la segunda parte del capítulo vamos a tratar de explicar qué es el aborto terapéutico. Básicamente la parte de hablando en tico es justamente explicar conceptos y cómo funcionan las cosas. Vuelvo a hacer la aclaración que siempre hago, no soy ni médico ni soy abogado, así que los puntos de vista son basados en investigación que se ha realizado y por lo tanto puede tener algún tipo de error o alguien puede llegar y decir, no, mira, estás equivocado en este punto. Entonces se agradece cualquier tipo de refutación o aclaración que puedan mandar. Muy bien, comencemos. Para poder hablar del aborto terapéutico, lo primero que necesito es hablar de lo que es un aborto. Necesito definir el concepto. Pero antes de definir el concepto de aborto, necesito irme un poco más atrás y comenzar a hablar de biología. Vayámonos. Comencemos con lo que es la célula. Nuestro cuerpo está formado de células. Todos nuestros órganos tienen diferentes tipos de células. Las células se ven diferentes entre cada uno de los órganos y tienen funciones diferentes, incluso dentro del mismo órgano. Entonces usted puede tomar una célula y decir, bueno, mira, esta célula es una célula de hígado y mira, esta es otra célula que es una célula de cerebro y son diferentes y hacen cosas diferentes, manejan cosas diferentes. Entonces, nuestro cuerpo va creciendo y también va muriendo. Muchas de nuestras células mueren, ellas están vivas. Básicamente, el concepto de vivo aquí es básicamente que interactúan con el ambiente, se alimentan, generan desechos y en un momento dado dejan de funcionar y mueren. Entonces, ellas están vivas. Cuando una célula muere, tiene que ser reemplazada y cuando nuestro cuerpo está creciendo, pues obviamente también se tienen que crear nuevas células. ¿Cómo se crean nuevas células? Bueno, las células se reproducen y uno de los métodos para reproducir es básicamente clonarse. ¿Qué es lo que hacen las celulitas? Bueno, agarran, comienzan a hacerse grandes, se parten en dos y quedan dos células que son idénticas a la célula original. Este proceso de clonación lo hacen la mayoría de las células del cuerpo. Existe un tipo de célula en el cuerpo que no hace eso. Este tipo de célula se llama gameto y básicamente son las células sexuales que tiene todo organismo, bueno, nosotros los seres humanos. Esas células son células haploides. Haploide significa que tienen solo medio núcleo. Es básicamente como decir que usted anda ahí como con medio cerebro nada más. Entonces, esta célula no puede dividirse o no se divide, ¿verdad?, para crear una célula, para clonarse. Lo que hace es buscar una célula complementaria. En este caso, la célula, el gameto femenino, busca el gameto masculino para unirse, fundirse y unir los dos núcleos y entonces tener un núcleo nuevo. Ahora, hablamos un poquito de lo que hay en el núcleo. En el núcleo hay una cosa que se llama ADN. ADN es básicamente la programación de todo nuestro cuerpo. En el ADN hay una serie de elementos que se llaman genes y esos genes son los que determinan ciertas características de cada una de las personas. Por ejemplo, hay un gen, digamos que hay un gen que va a decir Willy tiene bigote y otro gen que va a decir el color de piel de Willy es azúcar crudo. Entonces, esos genes van en cada una de las células que tenemos, en algunos están activos, en otros no. Cuando estas células o gametos se unen, llevan el ADN de papá y llevan el ADN de mamá y cuando se unen los núcleos se crea una nueva mezcla de ADN que es básicamente usted, ¿verdad? Su mamá y su papá pusieron un gameto, cada uno medio cerebro, medio núcleo, se unieron y generaron un nuevo ADN que es básicamente usted. Este ADN nuevo se va a conformar en una célula que se llama cigoto. Básicamente el cigoto es un organismo que tiene una célula, es un organismo unicelular. ¿Por qué es un organismo? Básicamente porque va a seguir desarrollándose y no va a seguir el patrón de las células que simplemente se dividen y se clonan. Va a ir desarrollando para poder generar un montón de cosas. Este cigoto tiene una característica muy vacilona. Es una célula que es totipotente. Totipotente significa que de esa célula
puede generarse o puede derivarse o puede desarrollarse un ser completo, ¿verdad? Entonces, este cigoto o esta célula en menos de 24 horas más o menos se va a dividir y va a haber entonces 2 células totipotentes y luego va a haber 4 células totipotentes y ahí se van a ir generando. Estas células totipotentes se les conoce también como células madre. Ahora bien, las células totipotentes, conforme se van dividiendo, igual como estamos dividiéndonos, se dividen el otro resto de células que tenemos en el cuerpo, como se van dividiendo, van perdiendo el poder de ser totipotentes y se empiezan a especializar. Especializar significa que ya de una célula no va a poder crecer un ser completo, pero de una célula puede crecer, no sé, un tipo de órgano completo, ¿verdad? Y después solo ciertos tipos de órganos. Y después, conforme se van dividiendo y dividiendo, las últimas celulitas van a ser unipotentes, que lo que van a hacer es de ahí solamente poder crear una célula igual a la célula de alguno de los órganos que tenemos. Entonces, básicamente así es como funciona. Nuestras células se van a ir dividiendo, se van a ir especializando y digamos, se hacen 4 células y les van a decir, oiga, ustedes 2 van a trabajar en la parte externa y ustedes 2 van a trabajar en la parte interna. Y la parte externa son 3 órganos que se tienen que crear para poder sobrevivir dentro del útero. Esos 3 órganos son básicamente la placenta, el cordón umbilical y el saco amniótico. Son 3 órganos que son descartables, ¿verdad? Usted genera y usted tiene esos 3 órganos que van a servirle a usted para poder sobrevivir dentro del útero. Las otras 2 células, bueno, las otras 2 se van a encargar de ser los órganos internos. Son los órganos que usted va a necesitar para poder vivir fuera del útero. ¿A qué me refiero? Al corazón, a los pulmones, al cerebro, los pies, el estómago, todos esos órganos que vamos a necesitar para afuera. Entonces usted crea, digamos que 2 tipos de órganos. Los primeros que son los externos y los otros que son los internos. En los internos son estos que le estoy diciendo que van a necesitarse para poder vivir afuera y los externos son los que van a necesitarse para vivir dentro del útero. Muy bien, a sabiendas de eso, veamos lo que pasa en el cuerpo de la mujer. En el cuerpo de la mujer lo que sucede es lo siguiente, cuando sale el óvulo empieza a bajar desde el ovario por las trompas de falopio y va bajando, apenas sale, de ahí comienzan a salir, gente, pónganse yo porque salió un óvulo, probablemente quede fecundado a la mitad de camino y cuando llegue el útero va a necesitar alimento y tenemos que cuidarlo. Entonces va a empezar a generarse una capa de alimento alrededor de la pared interna del útero. El útero es un órgano que sirve para eso, ¿verdad? Es básicamente para eso, para poder recibir el embrión, después de desarrollar el feto, alimentarlo, cuidarlo hasta que nazca. Entonces, para eso sirve el útero. Entonces, el útero comienza a hacer su trabajo. Conforme va bajando nuestro amigo el óvulo, va a haber señales que le van diciendo al cuerpo de la mujer, mira, va a pasar esto, va a pasar lo otro, comiencen a trabajar para poder generar alimento para el embrión cuando llegue. ¿Qué pasa? Puede ser que no llegue el embrión. Para que llegue un embrión ahí, un espermatozoide tiene que viajar, pasar por la vagina, eso se tiene que hacer, es un montón de trampas mortales que hay ahí, en un video anterior yo hablé de ellas, es un montón de trampas mortales. Pasa, llega el útero, después es succionado por la trompa de falopio y llega y se topa al óvulo. Y el óvulo decide si acepta que ese espermatozoide se funda con él. Entonces, una vez fundido, ya tenemos el cigoto que se va a ir desarrollando y va a llegar al útero. Si llega cuando se funden, es usted. Entonces usted va bajando, ¿verdad? Y cuando llega usted tiene que estar preparado ya con unas células especiales llamadas trofoplasto que van a tener que pegarse al útero. Ellos van a tener que hacer un huequito ahí en la pared del útero y pegarse, ¿verdad? Para poder, comenzar a alimentarse. Cuando se hace la fecundación, hay suficiente alimento como para poder esperar hasta llegar al útero. Cuando ya llega el útero, necesita el alimento del útero. Si no se logra pegar, si tiene algún tipo de problema y no se logra pegar, el cuerpo dice, no se da cuenta de que hay un embrión ahí, entonces dice, falsa alarma, ¿verdad? Vamos a botar toda esta comida, todo este alimento que hemos preparado, vamos a botarlo porque de ahí no llegó. Si llega el óvulo, pues obviamente tampoco, porque el óvulo sin fecundar pues es simplemente un óvulo, es una célula ploide, entonces va a descargarse todo eso y eso es básicamente la menstruación, que llega de ahí, en cada cierto periodo. Entonces,
puede estar ocurriendo sin que usted se esté dando cuenta de que haya un embrión que haya llegado y que no haya podido pegarse a la pared del útero y haya sido desechado por la menstruación, y ahí se fue el embrión. ¿Qué pasa con ese embrión? Bueno, ese embrión de ahí no va a poder desarrollarse porque no se pegó a la pared del útero y va a morir. Y nadie se dio cuenta de él. Muy bien. Básicamente así es como funciona. Entonces, ojo, en el momento en el que se hace la fecundación, nuestro amigo va a comenzar a desarrollarse y va a comenzar a desarrollar unos órganos especiales diminutos pequeños que le van a servir para pegarse al útero. Una vez pegado ahí va a seguir alimentándose y va a seguir desarrollando órganos, ¿verdad? Se va a desarrollar un poco más la placenta, la envoltura que es el saco amniótico, se va a empezar a formar el cordón umbilical, y en el centro los otros dos células que yo les había hablado, que se quedaron en el centro, que son los internos, van a comenzar a desarrollar el corazón, todo el sistema nervioso y después los pulmones y un montón de cosas, ¿verdad? Y vamos a terminar entonces con alguien que tiene todos los órganos completos. Ahora bien, desde que ocurre la fecundación hasta el momento en el que ya tengo todos los órganos completos, se le conoce como embrión o etapa embrionaria, ¿verdad? O básicamente la generación de todos los órganos se lo va a llamar embriogénesis. Eso va a ocurrir alrededor de las 8 semanas. Y aquí voy a hacer un paréntesis para poder explicar un poco cómo se mide la parte de las semanas. Resulta que si nosotros supiéramos el momento exacto en el que el óvulo y el espermatozoide chocan, entonces podríamos medir a partir de ese momento cuántas semanas de gestación tiene realmente nuestro amigo, o sea, embrión o feto, ¿verdad? Ahorita explico la parte del feto. Pero no sabemos. Entonces los doctores, cuando llega la muchacha y dice, parece que estoy embarazada, y el doctor le dice, sí, estás embarazada, lo que hacen es que preguntan cuándo fue el último día del último periodo. Básicamente hacen un cálculo y dicen, bueno, si la última menstruación ocurrió en tal fecha, 2 semanas después va a ocurrir otra vez la ovulación, y entonces podemos ahí más o menos calcular como cuándo fue que hubo esta fecundación. Entonces, cuando me dicen a mí, mira, a las 8 semanas ya nuestro amigo tiene todos los órganos listos, bueno, listos no, ya todos los órganos creados para poder, que son órganos que van a ser usados para poder vivir fuera, en realidad no estoy hablando de que son 8 semanas, en realidad estoy hablando de que son alrededor de 6. ¿Verdad? Porque las 2 primeras semanas no pasó nada, las 2 primeras semanas fue el tiempo entre la última menstruación y la salida del óvulo y la bajada del óvulo por la trompa falopio. Entonces, son 2 semanas en donde usted no existía, ¿verdad? Y no sabemos cuánto realmente son esas 2 semanas. Son 2 semanas, un poco días, menos de 2 semanas, no lo sabemos. Es por eso que todo esto de la edad gestacional es básicamente un bateo. Entonces, alrededor de las 8 semanas podemos decir que usted ya tiene su corazón, su cerebro, sus piecitos y sus ojos y todo listo ya, pero en este momento usted no puede vivir fuera del útero. ¿Por qué? Porque todos esos órganos, aunque ya están creados, no están preparados para poder sostenerle la vida. Entonces, en ese momento, a las 8 semanas, usted se convierte en lo que se llama un feto. ¿Es que pasa algo de conversión? No, básicamente es que se llama diferente porque ya usted está en un proceso de maduración, en un proceso de generación de órganos. Básicamente por ahí es por donde va la diferenciación. Entonces usted se convierte en un feto, que es básicamente alguien completo, que lo que está haciendo es madurando y entrenándose para poder sobrevivir fuera del útero. Entonces, ojo, y aquí viene un concepto muy importante. Desde las 8 semanas, ustedes pueden ver también aquí en la imagen, el feto a las 8 semanas de ahí tiene todavía cara de frijol, o sea, la cabeza la tiene un poco grande, doblada, no, se le notan los pies, se le notan las manos, pero igual usted lo ve y parece más bien ahí un cubazo, ¿verdad? Entonces, pero usted no se va a quedar así, usted va a seguir todavía acomodándose, sus músculos van a seguir creciendo, todo se va a ir, ¿cómo se llama? Todo va a ir madurando, todos sus órganos van a ir madurando,
y alrededor de las 24 semanas sus órganos van a ser capaces de sostenerlo usted con vida fuera del útero. Entonces, desde las 8 semanas hasta las 24 semanas, alrededor de los 6 meses, usted se le va a conocer como un feto inviable. El término inviable se refiere justamente a que usted no puede vivir fuera del útero. O sea, no tiene la capacidad de vivir fuera del útero todavía. Aunque tenga todos los órganos, no va a poder vivir fuera. En esta imagen, vamos a presentar una imagen de un feto de unas 20 semanas. Y para los que ven el video van a ver que parece un bebé. O sea, usted lo ve y está completo. O sea, ahora sí tiene cabello, ya no parece un frijol, parece un bebé con sus brazos y todo. Incluso puede estarse chupando el dedo y todo. Sin embargo, es un bebé muy delgado, su piel es bastante rojiza y si usted lo saca, por cualquier cosa se va a infeccionar y no va a poder respirar bien porque sus pulmones todavía no tienen la capacidad para poder separar bien el oxígeno, etcétera, etcétera. Va a tener un montón de problemas y va a costar mucho que viva. Los doctores pueden tratar de hacer todo lo posible por rescatarlo, por darle posibilidad de que viva, ¿verdad? Pero no creo que lo vaya a lograr. Algunas veces los doctores lo que hacen es, ¿cómo se llama? Mientras está en el útero, les dan algún tipo de medicamento para que madure más rápido, ¿verdad? Porque a veces hay problemas y hay que sacar al bebé antes, entonces vamos a dar un poco de medicamentos para que maduren más rápido y que cuando salga los pulmoncitos puedan trabajar. Pero a las 20 semanas es imposible, ¿tá? El más joven que ha nacido es una chiquita, creo, de unos 21 semanas y unos cuantos días, que está vivita coleando. Entonces sí logró, pero eso fue con mucho cuidado de los médicos que lograron hacer eso. En general, todos los que nacen a las 21 semanas, pues obviamente probablemente van a morir. Y es así que en muchos lugares se dice que el feto es inviable hasta alrededor de las 24. A las 24 ya tiene muchas probabilidades de que pueda vivir. Entonces, si llega a las 24 semanas, probablemente cuando salga del útero va a sobrevivir. Obviamente, después de las 24 hasta los 9 meses, para concluir ya con el término, puede salir y podría entonces sobrevivir fuera, porque tiene ya sus órganos preparados para eso. Ahora bien, los órganos se van preparando y son órganos que se necesitan para poder vivir fuera, pero no necesariamente se estrenan todos cuando salen. ¿A qué me refiero? Bueno, por ejemplo, el corazón está desde mucho antes, desde como la 3ª semana, está ya el corazón ahí latiendo. ¿Por qué? Porque se necesita para poder desarrollar todo el resto de órganos, ¿verdad? De nuestra gente. Ahora bien, el cerebro también va a estar, todo el sistema nervioso va a estar. No va a estar suficientemente entrenado para poder realizar, resolver ecuaciones integrales, ¿verdad? Pero sí para poder moverse, para poder controlar los órganos, para poder hacer un montón de entrenamiento antes de poder salir. Entonces, el cerebro sí está funcionando. Ajá. Incluso con suficientes semanas, ya de las 20, 24 y esas semanas, se ha descubierto que el feto tiene capacidad para poder discernir, asustarse y otras cositas que se pueden dar que indican que tiene algún tipo de actividad cerebral. Ahora, muy bien, sin embargo hay cosas que no, órganos que no están siendo usados, que van a ser usados apenas salgan, como por ejemplo los pulmones. Los pulmones es el órgano que usted no está usando, no lo está usando porque está tragando y respirando líquido amniótico, pero en el momento en que sale, es cuando todo ese líquido se bota y comienza a entrar aire, y es ahí donde viene la prueba de fuego. Los pulmones tienen entonces que poder respirar ese aire y hacer todo su trabajo, lo que está esperando que ellos se hagan, ¿verdad? Separar el oxígeno, dióxido y todo el asunto, y poder alimentar a las células con oxígeno, que hasta el momento había sido hecho a través del cordón umbilical, con ayuda de mamá, que va a estar pasándole oxígeno por el cordón umbilical. Cuando usted sale, usted tiene que usar sus pulmones para poder obtener su propio oxígeno. Y ese es el primero de los órganos que usted va a estrenar apenas salga. Y lo hace con un buen llanto. Ajá. Luego va a estrenar otros, como por ejemplo, del estómago, porque cuando ya le den un poco de leche
materna, pues obviamente usted va a poder estrenar su estómago y todo el asunto. Entonces, muy bien, dejémoslo hasta ahí en la parte de biología, porque lo que me interesaba entonces es dejar claro que tenemos una etapa que es embrionaria, que llega hasta las 8 semanas, luego hay una etapa fetal, en donde podemos dividirla en dos. Una que es la etapa fetal inviable, que llega como hasta los 24, 22, en donde el feto tiene todos los órganos, pero si sale, muere porque sus órganos no son capaces de ponerlo a sobrevivir. De hecho, si sale un feto de 20, 22 semanas, puede durar respirando y vivo y todo el asunto que ustedes quieran, no sé, desde 20 minutos, ¿verdad?, hasta 10 horas, dependiendo de la capacidad que tiene, el nivel de madurez que va a tener el feto a ese nivel. Pero igual va a costar mucho que sobreviva más. Con ayuda puede sobrevivir un poquito más, pero va a costar mucho que sobreviva. Entonces, fetos inviables y fetos viables. Después, cuando son fetos viables, sí tienen la capacidad para poder vivir fuera del útero cuando salen. Ahora bien, vayamos un poquito a lo que es aborto. En inglés existen dos palabras. La primera es miscarriage. Esa es básicamente, como decían las abuelitas antes, cuando la mamá se le vino el bebé, ¿verdad?, y le nació muerto. Básicamente lo que ocurre ahí es que puede haber algún problema en el embarazo y una de dos: el feto muere dentro del útero, o sale antes de tiempo y obviamente muere al salir porque no está capacitado para poder vivir. O sea, sale en la etapa en la que es inviable, entonces no está capacitado para vivir y muere. Entonces, a ese miscarriage en inglés, nosotros lo vamos a llamar aquí aborto espontáneo. Entonces, nosotros tenemos la palabra aborto para los dos casos. Entonces, lo primero es aborto espontáneo. En el momento en el que el feto es viable, ¿verdad?, después de 24 semanas, y el feto nace, sale del útero y comienza a intentar vivir por su propia cuenta, ahí ya no hablamos de un aborto espontáneo, ahí lo que hablamos es de un parto prematuro. Ahora, puede ser que haya un parto prematuro y el bebé muera al final. Sí, puede ser que sea bastante prematuro y que tenga algún tipo de dificultad para poder trabajar con sus órganos y muera. Entonces, lamentablemente. Pero ahí ya no hablamos de aborto espontáneo, ahí hablamos de un parto prematuro. Ese es un cambio de, ¿cómo se llama?, nomenclatura. Ahora, eso es un proceso natural. O sea, nadie fue y, ¿cómo se llama?, puyó al bebé para que muriera. Pero, si alguien va y hace algo para que ese feto muera, sea inviable o sea viable, se le conoce como aborto procurado, ¿verdad?, aborto inducido. En este caso, este tipo de aborto de ahí se considera alevoso, se considera como un crimen porque estamos acabando con una vida. ¿De dónde sale todo esto? Bueno, esto sale de la legislación que tenemos actualmente. Entonces, para quedar claros, cuando estamos hablando de aborto, en general, en la parte de español, tenemos el aborto espontáneo y tenemos el aborto procurado o el aborto inducido, que es básicamente que el bebé muere, el feto muere. Entonces, puede ser que muera dentro de la madre, puede ser que muera fuera de la madre porque se causó el parto antes. Entonces, básicamente, cuando hablamos de aborto, hablamos de muerte del feto. Y es por eso que en nuestra legislación cuando se habla de aborto, se define como muerte del feto. Ustedes me preguntarán, ¿no es lo mismo muerte del feto que muerte del embrión? ¿Se acuerdan que el embrión en los primeros 8 semanas? Sí, no es lo mismo en términos biológicos, pero en términos de legales, cuando se habla de feto, se habla de la persona que está dentro. ¿Y por qué hablamos de persona? Bueno, vamos a comenzar a ver un poquito de la parte de la ley, que la tengo, solamente para que la tengan ahí muy clara. Nuestro Código Civil, que es el código que define los derechos de todas las personas, define en el capítulo número 1 qué es una persona, y de hecho dice existencia de personas. Y ojo lo que dice en el artículo 31 del capítulo número 1. La existencia de la persona física principia a nacer viva y se reputa nacida para todo lo que favorezca desde 300 días antes de su nacimiento.
La representación leal del ser en gestación corresponde a quien ejercería como si hubiera nacido y en caso de imposibilidad o incapacidad suya a un representante legal. Básicamente lo que está diciendo es que se considera persona desde que nace y 300 días antes de ese nacimiento. 300 días antes del nacimiento es bastante tiempo, ¿verdad? Son bastantes meses, como 10. Entonces usted dirá, a ese momento ni siquiera existía. Bueno, resulta que puede haber un caso en el que la madre no tuvo a los 9 meses exactos al bebé, sino que se le pasaron 9 y 1 semana, 9 y 2 semanas, más bien tuvo que sacárselo porque ya estaba el pobre bebé viviendo demasiado tiempo dentro del útero. Entonces, para evitar esos casos en los que los 9 meses se pasan, es que se incluyó estos 300 días. Y lo que quiere este artículo número 31 es decir que en el país, en Costa Rica, se considera persona a la persona que nació y antes de nacer, incluso 300 días. En otras palabras, incluso en el momento de fecundación. Entonces, se considera persona desde que es cigoto, que es lo que me está diciendo la ley, artículo 31. Ahora, ¿qué significa que es persona? Bueno, que es persona significa que tiene ciertas capacidades legales y que tiene ciertos derechos, ¿verdad? Ok, definido eso implica que la muerte de esa persona, como está calificada legalmente, pues es punible. Básicamente no es permitida. ¿Por qué? Porque nuestra Constitución dice que toda vida es inviolable. Entonces, en el Código Penal se crearon una serie de reglas para castigar eso. Ahora, ojo, que una de las cosas interesantes de nuestra ley es que para cosas muy similares tenemos penas diferentes. Entonces, hay una pena diferente para el feminicidio que para el homicidio. Ajá. Ya se los busco. Ok. Entonces, también tenemos penas diferentes para cuando muere una persona adulta, ¿verdad? A cuando muere, por ejemplo, un infanticidio o cuando hay un aborto. Entonces, hay un capítulo, una sección completa del Código Penal, sección 2, que habla sobre el aborto, que son los artículos 118 al 122. En el artículo 118 se dice: el que causare la muerte de un feto será reprimido. 1. Con prisión de 3 a 10 años si obrare sin consentimiento de la mujer o si ésta fuere menor de 15 años. Esa pena será de 2 a 8 años si el feto no había alcanzado los 6 meses de vida intrauterina. Ojo aquí, esta parte es muy interesante. Ojo que hablan de 6 meses. ¿Se acuerdan que había hablado de los 24 semanas? Son 6 meses. Ajá. Entonces, aquí está haciendo una diferenciación de la pena si el feto era viable o no era viable. Entonces, ojo que sería de 3 a 10 años si el feto es viable. En nuestro código, en nuestras leyes, con 3, yo me acuerdo que si son más de 3 años, usted no tiene, ¿cómo se llama esto? El beneficio de la ejecución de la no ejecución de la pena. Por ejemplo, si usted tiene, se me está yendo las palabras, si usted lo condenan a 1 año de cárcel, puede ser que le dicen: no, vamos a darle el beneficio de la ejecución condicional, váyase a su casa y pórtese bien y todo el asunto y nada pasó. Eso se puede dar si usted tiene 1, 2 o 3 años, pero si pasa de eso, entonces el juez le dice: no, usted tiene que cumplir con la cárcel. Entonces, ojo que si usted tiene que ir a cárcel de 1 a 3 años, de 3 a 10 años, si se hace el aborto sin consentimiento de la mujer. Ojo que aquí estamos en el artículo 118 atacando al abortista, diciéndole: señor, usted que está causando el aborto, ¿verdad? Podría ir de 3 a 10 años de prisión si lo está haciendo sin consentimiento de la mujer. O sea, si usted hace algo que causa un aborto, que causa la muerte del feto,
no sé, golpea a la muchacha o hace algún tipo de cosas alevosas o le da algún tipo de medicamento, algo para matar al feto, sin que ella esté de acuerdo, usted puede ir a la cárcel de 3 a 10 años. Ajá. Ahora, la pena se reduce un poco, de 2 a 8 años, si el feto no había sido, no era, perdón, viable. Ahora, aquí podemos verlo de dos maneras. Uno es que la pena por la muerte del feto inviable es menor, o lo vemos de la siguiente manera, que la pena es mayor si el feto tenía capacidad para vivir fuera del útero materno. Básicamente se agrava el asunto si el feto tiene capacidad de vivir fuera del útero materno. Ahora, dos, con prisión de 1 a 3 años si obrare con consentimiento de la mujer. Entonces, ojo aquí, que lo que estamos es haciendo un poco compartiendo la culpa. Si alguien llega y, ¿cómo se llama?, causa la muerte del feto con consentimiento de la mujer, que ella haya dado permiso y dicho sí, mate al bebé, ¿verdad? La pena será de 1 a 3 años. Y será menor de 6 meses a 2 años si el feto no había alcanzado la vida intrauterina. Ahora bien, si del hecho resultara la muerte de la mujer, el asunto cambia. Pues ahí entonces se va a elevar la pena, ¿verdad?, al nivel de matar a una persona por este medio. Ahora, el aborto procurado es el aborto que se define en el artículo 119. Y dice, será reprimida con prisión de 1 a 3 años la mujer que consintiere o causare su propio aborto. Y esta pena será de 6 meses a 2 años si el feto lleva alcanzado 6 meses de vida intrauterina. Ojo que el 118 habla de la persona que causa el aborto, alguien que viene y golpea a la mujer o le da algún tipo de medicamento para que cause el aborto. Ahora bien, el 119 está hablando de la mujer que consintió, que intentó o hizo que su propio feto muriera o dio permiso para que alguien, ¿cómo se llama?, le generara la muerte. Entonces, en este caso, el 119 está culpando a la mujer o está penando a la mujer que, ¿cómo se llama?, consienta eso. Artículo 120 es el aborto honoris causa. Dice, si el aborto hubiera sido cometido para ocultar la deshonra de la mujer, sea por ella misma, sea por terceros, con el consentimiento de aquella, la pena será de 3 meses hasta 2 años de prisión. Aquí estamos haciendo un poco, en el 120 es un poco paliativo, porque cuando se hizo este Código Penal, ¿verdad?, la deshonra de la mujer era importantísima, era afectaba mucho a la vida de la mujer y por lo tanto había un poco de hecho paliativo en el caso de que la mujer lo hiciera por ocultar su deshonra, ¿verdad?, ante la sociedad. Eso obviamente ha ido cambiando. De hecho hay algunos análisis que he leído, una parte de la Procuraduría y de algunos abogados académicos que han dicho que este artículo ya no aplica tanto justamente porque la sociedad ha cambiado bastante. Ahora bien, y del aborto honoris causa llegamos al aborto impune, ¿verdad? El aborto impune es el 121, el que nos dice, no es punible el aborto practicado con consentimiento de la mujer por un médico o por una obstétrica autorizada cuando no hubiese sido posible intervención del primero si se ha hecho con el fin de evitar un peligro para la vida o la salud de la madre y no ha sido posible ser evitado por otros medios. Ahora bien, dejémoslo ahí porque quiero ahondar en el 121, obviamente, porque es la parte de aborto terapéutico. Luego dice artículo 122, ese es el aborto culposo. Será penado con 60 a 120 días de multa cualquiera que por culpa causare un aborto. Ok, aquí tenemos, digamos que el menú de penas para la parte de aborto. La última vez que me fijé en el Poder Judicial, solamente había 2 personas que habían estado o que estaban condenadas por la parte de aborto. Una era una mujer y ella pues no estaba en la cárcel, simplemente se le había dado ejecución condicional de la pena, estaba en su casa, ¿verdad? Y el otro era un hombre que sí estaba cumpliendo una pena de 10 años. ¿Por qué? Porque había causado un aborto a una mujer sin consentimiento. Básicamente, el primer caso en el artículo 118. Después de ahí, no hay nadie más que yo sepa, al menos cuando yo revisé, en la cárcel por causa de aborto. ¿Por qué las penas son tan bajas? Y esa es una de las cosas que se ha estado comentando.
Para muchos, en la parte penal del Código Penal, las penas a veces son algún tipo de pena que permite resarcir el daño que se ha causado. Entonces, hay gente que ha dicho, en particular sociólogos, que han dicho que lo que está ocurriendo en el Código Penal, cuando se mata a alguien, tiene una pena más alta que cuando se mata a otra persona, lo que está ocurriendo ahí es que una persona vale más que la otra. Eso está un poco equivocado. Básicamente, cuando estamos hablando de penas de cárcel, penas de restricción de libertad, que es un derecho humano, y es muy serio, ¿verdad? Ya restringir la libertad de alguien es porque ha cometido algo muy serio. Entonces, cuando habla de aborto, se ponen penas de cárcel, es porque alguien ha cometido algo muy serio. Es un, de hecho, delito en contra de la vida. De ahí se ponen diferentes penas, pero esas penas no son tanto para resarcir daño, sino que son para tratar de disuadir el cometido del delito. Entonces, si tenemos un delito que está ocurriendo mucho, obviamente la pena de cárcel será alta para poder tratar de disuadir a las personas de que lo cometan. Si hay un delito que se comete muy poco, las penas van a ser bajas, según la teoría, porque de ahí pues, no hay tanto que reprimir. Entonces ponemos unas penas bajas simple y llanamente para decir, sí, esto es un delito, ¿verdad? Y va a ser penado si alguien lo hace, pero como nadie lo está haciendo, pues no va a ocurrir tanto. Más o menos. Entonces es por eso que las penas son bajas, per se, dentro de este tipo de filosofía penal. Ahora bien, centrémonos en el 121, que es la parte del aborto terapéutico. El 121 no me habla de aborto terapéutico. Si lo vimos, el 121 me está hablando de, digamos que un perdón, o de, no tanto un perdón, sino de definir que no hay penas en el caso del aborto que se practica con consentimiento de la mujer, ¿verdad? Y que no hubiese, que sea para poder salvar la vida o la salud de ella, ¿verdad? Siempre y cuando no hubiese sido posible evitar el peligro, ¿verdad? Por otros medios. Entonces, si no hay capacidad para poder salvar la vida o la salud de la madre de otra manera, entonces vamos a tener un problema y en este caso, si se hace por un médico, no obstetra, y la madre está con consentimiento, pues no va a existir pena. Ahora bien, quisiera leerles la versión anterior. Esto obviamente viene de otra legislación que en su momento copiamos, ¿verdad? En ese caso se llamaba aborto necesario. El aborto necesario es así: el aborto necesario no es punible y por tal se tendrá el que se efectuare para librar de la muerte a la mujer preñada, siempre que el peligro sea cierto, conforme a dictamen previo del médico que la asista, asociado del médico forense, y por falta o ausencia de asociado de cualquier otro médico, o conforme al parecer posterior de peritos. Pero el facultativo u obstétrica que, no existiendo dicha necesidad y obedeciendo a móviles de otra naturaleza, causaren a sabiendas un aborto o cooperaren para causarlo, incurrirán en las penas que a propósito del daño se instituyen en los artículos 252 y 253, y si el aborto fuera el resultado de imprudencia, descuido o impericia profesionales, serán penados conforme a lo dispuesto en el artículo 246. Cuando sobreviene la muerte de la mujer y con multa mayor en su grado primero o inhabilitación temporal para el ejercicio de profesión, aplicará en el mínimo de su grado primero cuando no sobreviniere dicha muerte. Muy bien, ojo que en esta ley, bueno, es el Código Penal, digamos que original, ¿verdad? El artículo del aborto necesario pone una serie de reglas y es muy estricto, o sea, se hace, pero es para salvar la vida de la mujer y viene refrendado por un montón de gente, o sea, viene el médico que le está tratando con su dictamen previo y también asociado al médico forense, y si no pues viene asociado a otro médico, etcétera, etcétera. Esto ha venido evolucionando. Este artículo, en este caso sería el 256 de esta ley penal original, ha ido cambiando. Esa ley fue derogada y cambiada por otra, pero el aborto necesario se ha quedado ahí y ha venido cambiando un poco.
se sigue pidiendo, por ejemplo, que en las otras leyes, en las otras versiones, que exista por lo menos 2 médicos, ¿verdad?, que den también el visto bueno para poder aplicar el aborto. En otras palabras, el aborto no era algo como que el aborto necesario para salvar la vida de la madre no era algo que se pudiera dar tan libremente, ¿verdad? Necesitaba estar completamente seguro y muy bien asegurado por diferentes médicos para poder lograrlo. Obviamente eso ha ido evolucionando y tenemos ahora la versión más compacta que tenemos, que incluye no solamente salvar la vida de la mujer, como en este caso, sino también la salud, y no pone tantas reglas, ¿verdad?, de vistos buenos de diferentes médicos. Eso un poco porque quienes rigen esta parte, la parte técnica de quién puede decidir esto y no, después debiera ser la gente médica o los técnicos de la caja, ¿verdad?, que pueden definir eso, o el Ministerio de Salud, no necesariamente una ley ni los diputados. Es por eso que eso se ha ido limpiando y ahora fue cambiado por otra ley, y este artículo de aborto necesario ahora se llama aborto impune y ese es el número 121 que tenemos. Muy bien, estos abortos hablan obviamente de realizar un aborto en caso de que la vida de la paciente o de la mujer embarazada esté en peligro, o su salud, y por lo tanto se necesita hacer el aborto. También incluye el caso, ojo que viene especificado, también incluye el caso en que los médicos, para poder salvar la vida de la mujer, causan la muerte del feto. Por ejemplo, en estos tiempos, ¿verdad?, bastante pasados, si la mujer tenía algún tipo de infección, o sea, una infección, ¿cómo se llaman?, en las vías urinarias, se tenía que dar antibiótico, pero dar antibióticos, los antibióticos podían causar problemas con el feto y causarle la muerte. Ahora ya no, ahora se tienen antibióticos que son un poco más suaves o efectivos, que no afectan tanto el embarazo, pero o incluso una mujer, por ejemplo, que tuviera cáncer y que se necesita darle algún tipo de tratamiento fuerte, quimioterapia o cualquier cosa de estas, y eso vaya a afectar el feto y obviamente vaya a morir. Ahí entonces los médicos tienen un problema. Bueno, si yo le doy el tratamiento a una mujer y muere el feto, ¿verdad?, estoy cayendo, por ejemplo, en el caso del aborto culposo, ¿verdad?, y voy a tener problemas. Entonces los médicos intentarían evitar dar ese tipo de medicamentos, ese tipo de opciones a la mujer, y lo que causaría problemas en su salud y peligro en su salud, incluso en su vida, justamente por no caer en ese tipo de problemas. Entonces, en particular artículo, lo que está dándoles permiso a los médicos, vea, si usted tiene que hacer lo que sea para salvar la vida de la mujer, incluso dar muerte al feto, y no sea obviamente posible evitarlo de alguna otra manera, pues no va a quedar de otra que realizarlo. Pero ojo que es algo como muy extremo. Muy bien, esta idea, entonces, noten que data desde los años 40, ¿verdad? De hecho, más, este código penal del cual estamos hablando, tenemos otro del 40 y no me acuerdo. Este código penal es de 1924 y ya se estaba tomando en cuenta ahí. Ahora bien, esta idea viene desde hace tiempo, pero se ha venido cambiando en el mundo. Y les mencionaba también la primera parte, que era la encuesta que hicieron los estudiantes. Y una de las cosas que me llamó la atención es que no consideran el aborto por violación como un aborto terapéutico. Resulta que uno de los fundamentos para poder realizar un aborto en caso de violación es justamente que la madre está teniendo o está pasando por un trauma terrible, y el embarazo le va a empeorar ese trauma y le va a generar problemas psicológicos mentales muy fuertes. Entonces es por eso que se hace ese tipo de aborto. Mucha gente piensa que se hace el aborto simple y llanamente para no tener el hijo del violador, pero entonces eso sería algo así como un aborto como por venganza, y eso no tiene sentido a nivel
legal cuando se tiene que trabajar a nivel legal y hacer leyes para ese tipo de cosas. Entonces, lo que se hace es basarse en que la mujer está sufriendo problemas, está teniendo, ¿cómo se llama? Daño mental justamente por tener el embarazo en caso de violación, y el aborto va a venir a eliminar ese daño, y es por eso que el aborto por violación caería dentro de lo que se conoce como aborto terapéutico, y de hecho está plasmado en varios países. Ahora, esta parte de el daño a la vida o el daño a la salud de la madre también está contemplada en diferentes países, estilo España, estilo Francia, en donde no necesariamente el feto que venga con problemas inviables, aunque sea viable, se salva de la parte del aborto terapéutico. ¿A qué me refiero? Bueno, puede ser que con los estudios ahora que están haciendo y diagnósticos prenatales, se puede determinar que el feto tenga algún tipo de problema genético o que venga con algún tipo de deformación que no es incompatible con la vida. O sea, el feto cuando nace puede vivir, puede seguir con su vida, pero tendría una calidad de vida reducida, tal vez no viviría tantos años, y eso puede causar problemas a la madre. En el momento en que se define que eso causa problemas a la madre y que afecta a su salud, calza dentro de lo que se llama como aborto terapéutico. Es por eso que hay países en donde casos como por ejemplo el síndrome de Down se consideran causal para poder aplicar aborto terapéutico, y las madres pueden simplemente solicitar: no quiero tener mi hijo con síndrome de Down, se aplican el aborto, y la justificación es básicamente: va a afectar mi vida. Entonces, en la parte de aborto terapéutico queda muy abierta, ¿verdad? Y todo va a depender de la legislación. Ahora bien, resulta que para poder incluir esos casos, como el caso de la violación y el caso del síndrome de Down, se requiere una ley. Y aquí tenemos que ser claros que el Código Penal es una lista de las penas que se van a aplicar cuando se comete un delito, y de aquellos delitos que puede ser que no tengan penas, como en este caso el aborto impune. Ojo, el Código Penal no sirve, no es una ley que dé beneficios, que dé derechos, que genere, ¿cómo se llama?, obligación del Estado. Es una ley que básicamente dice cuáles son las penas si se comete un delito o cuáles son los delitos que no se les da pena. Para poder tener en los casos como violación y todos estos casos, los diferentes países han tenido que presentar una ley que tiene que ver, incluso modificaciones a su código de salud, en donde se incluye el aborto como terapia, se incluye el aborto como derecho y se definen específicamente cuáles son los tipos. En Chile, por ejemplo, hace poco se promulgó una ley explícita, no es un código penal. Del Código Penal se derogan ciertos artículos para evitar el problema y se genera una ley aparte en el Código de Salud que va a decir: no, vean, se va a permitir el aborto hasta tal fecha, se va a permitir el aborto en tales casos que incluyen incompatibilidad de la vida del feto, o sea, inviabilidad o problemas genéticos o deformación del feto que impidan que el feto viva fuera del útero. En esos casos se va a permitir el aborto, y también en casos de violación. Eso ha ocurrido en diferentes países. Entonces, lo que ha ocurrido para aborto terapéutico es que se incluye una ley adicional explícita donde se permiten todos esos casos y donde se definen todos esos casos. Puedo leerles para que lo tengan ahí. La regulación de la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo de 3 causales, que es la ley de Chile, ¿verdad? Y dice, la ley número 20.030 regula la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo en 3 causales, teniendo presente, ciertas cosas. El proyecto de ley dice: artículo 1, incorpórense las siguientes modificaciones en el Código Sanitario. Ojo, que lo que están haciendo es agregando artículos al Código Sanitario, que sería como nuestro Código de Salud.
1. Sustitúyase el artículo 119 por el siguiente. Artículo 119. Mediante la voluntad de la mujer, se autoriza la interrupción de su embarazo por un médico cirujano en los términos regulados en los artículos siguientes. Cuando 1. La mujer se encuentre en riesgo vital, de modo que la interrupción del embarazo evite un peligro para su vida. 2. El embrión o feto padezca una patología congénita adquirida o genética incompatible con la vida extrauterina independientemente, en todo caso de carácter letal. 3. Si es resultado de una violación, siempre que no hayan transcurrido más de 12 semanas de gestación. Tratándose de una niña menor de 14 años, la interrupción del embarazo podrá realizarse siempre que no hayan transcurrido más de 14 semanas de gestación. Entonces, ahí sigue con un montón de casos adicionales, pero nótense la parte interesante, que para poder ofrecer, y esto es aborto terapéutico, para poder ofrecer los casos, que en este caso sería la parte de riesgo vital, la parte de la patología incompatible con la vida extrauterina y la parte de violación, se está creando una nueva ley. No se hace a través del Código Penal, se hace a través de una nueva ley que incluye afectación del Código Sanitario o del Código de Salud, que entonces crea una obligación del Estado para poder lograr que se haga ese tipo de aborto. Ahora bien, solo hace poco, de hecho fue rechazada una ley en Argentina. En Argentina se hizo también el intento. La Cámara Baja, en este caso los diputados, dijeron que sí, pero los senadores dijeron que no. Entonces, esta ley, aquí hay un boceto de esta ley, pero iniciaba así: interrupción voluntaria del embarazo, el proyecto de ley, ¿verdad? Y dice artículo 1, en ejercicio del derecho humano a la salud, toda persona tiene el derecho de decidir voluntariamente la interrupción de su embarazo durante las primeras 14 semanas del proceso gestacional. Artículo 2. Toda mujer tiene derecho a acceder a una realización de la práctica del aborto en los servicios del sistema de salud en un plazo máximo de 5 días desde su requerimiento y en las condiciones que determina la presente ley 26.529 y concordantes. Artículo 3. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 1 y más allá del plazo establecido, toda mujer tiene derecho a interrumpir su embarazo en los siguientes casos. Este artículo 3 lo que está diciendo es, si la mujer quiere, sin motivo, interrumpir su embarazo, puede hacerlo hasta las primeras 14 semanas. Ahora, ese plazo se rompe y puede, incluso ser más tarde, si la interrupción de embarazo se tiene que dar por los siguientes casos. 1. Si el embarazo fuera producto de una violación, con solo requerimiento y la declaración jurada de la persona ante el profesional de salud interviniente. Ojo que este número 1 lo que está diciendo es que la persona puede llegar y decir, la mujer puede llegar y decir, me violaron, firme una declaración jurada al doctor, y con eso ya se puede hacer el embarazo. No tiene que haber juez, ni testigos, ni absolutamente nada de eso. En caso de violación, para proteger, evitar la revictimización, un montón de cosas, pues lo que están haciendo es decir, no, la mujer simplemente pone una declaración jurada al frente de su médico y con eso ya es suficiente para que el médico tenga la obligación en 5 días de realizar el aborto sin plazo. 2. Si estuviera en riesgo la vida o salud física, psíquica o social de la mujer, considerada en términos de salud integral como derecho humano. Y ahí tenemos entonces otro elemento, que es que cuando estamos hablando de salud, toman la salud física, psíquica o social de la mujer. La parte social, ¿se acuerdan de nuestro artículo que decía que si la mujer lo hacía para evitar la deshonra, todas esas cosas? Por ahí es por donde va el asunto de social, ¿verdad? Psíquica es, digamos, en el caso de violaciones que tenga algún tipo de problema, o psíquica también tiene que ver con en casos de bebés inviables, que ellas entran en un proceso de pena que obviamente va a darles una movilidad mental, entonces vamos a tener problemas psíquicos ahí, y obviamente físico si justamente el embarazo les está causando problemas físicos. Entonces, en esos casos, si estuviera en riesgo la vida o la salud, se considera en términos de salud integral derecho humano que se le pueda dar el derecho al aborto. Y también si existiesen malformaciones fetales graves. Cuando estamos hablando de malformaciones fetales graves, ojo que no estamos hablando
de inviabilidad extrauterina. Simplemente lo dejan ahí como malformaciones fetales graves. No sé, en este caso podría ser el feto que venga con malformación y que no pueda vivir extrauterinamente, o que sí pueda vivir, pero obviamente su malformación es muy fuerte, ¿verdad? Y por lo tanto la madre puede perfectamente solicitar que se le haga la interrupción del embarazo. Obviamente este proyecto de ley fue muy debatido, fue muy criticado, porque dejaba abierto un montón de portillos por la parte de la legislación, y se aprobó en la Cámara de Diputados, pero se rechazó en el Senado. Entonces, para que ustedes vean, en el mundo la parte de aborto terapéutico requiere ley, requiere modificaciones, requiere generar en este caso obligación del Estado, en particular en la parte de el Ministerio de Salud, ¿verdad? Y en la parte de salud del Estado, Código Sanitario, Código de Salud, como ustedes quieran nombrarlo, y incluye no solamente los términos que hablaron los muchachos en la encuesta, vida de la madre, salud de la madre y inviabilidad fetal extrauterina, sino también incluye la parte de la violación. Entonces, esto es lo que está ocurriendo en el mundo, y eso es el aborto terapéutico. Entonces, ya tenemos más o menos una idea de cuándo se aplica, cómo se aplica. Ojo que en muchos lugares hablan también de un término, una cantidad de días para que se pueda hacer. Básicamente esos términos de 14 semanas, 12 semanas, tienen que ver con el primer trimestre, no tienen que ver mucho con el desarrollo fetal hasta ese momento, aunque en ese momento el desarrollo fetal es inviable, ¿verdad? El feto es inviable, sino también tiene que ver un poco con el riesgo de lo que es el aborto. El aborto aplicado en el primer trimestre, pues obviamente tiene mucho menos riesgo que cuando el feto ya ha crecido lo suficiente y que se necesitan hacer intervenciones quirúrgicas un poco más riesgosas. Entonces, teniendo este panorama, espero que con el programa, que ha sido bastante largo, hayamos entendido más o menos cómo es la biología, cómo es la ley que tenemos en este momento, y adicionalmente qué es lo que está sucediendo allende las fronteras, ¿verdad? Y cómo se está trabajando en todo lado. ¿Qué es lo que se está haciendo en Costa Rica? En Costa Rica tenemos el Código Penal, que lo que hace es dejar impune el aborto que se practique, y es tan escueto el 121 que deja tanto a criterio del médico para poder definir cuándo se haga y cuándo no, siempre y cuando cumpla con la regla de que tiene que pedir permiso a la mujer, y adicionalmente de que no exista un tratamiento alternativo para poder evitar el problema que se está presentando, ¿verdad? Lo que se está haciendo ahora es lo que se conoce como una norma técnica. Aquí en Costa Rica tenemos un problema, y es que le ponemos nombres extraños a las cosas que en el resto del mundo se llaman diferente. Aquí le estamos llamando norma técnica. En el mundo, ¿verdad?, existen lo que se llaman los protocolos. Un protocolo es básicamente una serie de reglas o de pasos diagnósticos que tiene que seguir el médico para poder tratar cierta enfermedad o ciertos casos. Entonces, básicamente es como un manual, una serie de pasos, una serie de tácticas que tiene que seguir el médico para poder curar. No sé, si tiene que... estamos ante un caso de un embarazo ectópico, pues el médico ahí tiene que hacer qué tales diagnósticos, qué tales pruebas de sangre, dependiendo de lo que resulten en la combinación de los resultados. Pues entonces puede irse por un tratamiento, puede irse por otro, y dependiendo de si hay ruptura o no hay ruptura, entonces hay que actuar de esta manera, actuar de esa otra. Ese es un protocolo. Nosotros no estamos haciendo un protocolo, se está haciendo una norma técnica. La norma técnica supuestamente la está haciendo el Ministerio de Salud junto con otros actores de la sociedad involucrados en el asunto. Dentro de esa norma técnica no se está hablando del protocolo, no se está diciendo cuáles son los diagnósticos y en qué casos se tiene que hacer. No se menciona casos de violación, no se menciona en qué casos se considera peligro a la vida peligro en la vida de la mujer o de la salud de la mujer. No está específico ahí. Básicamente lo que o lo que he leído, lo podemos ver debajo en los links del video,
es básicamente una serie de normas un tanto administrativas de cómo es que se podría dar el aborto. La mujer puede solicitarlo, que el médico tiene que autorizarlo, que tiene que haber un comité que lo revise en caso de apelación, etcétera. Ese tipo de cosas es lo que viene en la norma técnica y no es un protocolo. Y por lo tanto tampoco es una ley. Vean que es muy diferente el tratamiento que le estamos haciendo en Costa Rica al tratamiento que le está haciendo en el resto del mundo, donde sí hay una ley que afecta el código sanitario y hace una obligación ¿cómo se llama?, al gobierno, en particular al Ministerio de Salud, para poder proveerlo en la casa, en este caso sería la caja. Entonces, noten que tenemos un manejo de la ley un poco sui generis y un manejo del concepto un poco sui generis también. Y se está cambiando un poco. Entonces, básicamente, ya con eso termino. Que quede claro que el aborto terapéutico en el mundo o la manera en la que se está viendo en el mundo es un tanto diferente a lo que estamos viendo actualmente aquí en Costa Rica, y lo que se está haciendo en el mundo con los proyectos de ley es un tanto diferente a lo que estamos haciendo nosotros, que es una norma técnica que no tiene fuerza de ley, ¿verdad? Y nosotros no tenemos una ley, lo que tenemos es simplemente un código penal que evita la pena en casos muy particulares para un aborto. Muy bien, lo tenemos claro. Les agradezco la atención, disculpen por el post tan largo, espero que lo puedan oír en diferentes tractos, y cualquier consulta y cualquier sugerencia o cualquier aclaración me la pueden hacer en los comentarios del video que vamos a postear, o contactarme también en redes sociales. Muchas gracias por todo y nos vemos en la siguiente.